Ya, ahora sí. Estamos viendo la sección 5, titulada Compañeros Ministeriales, teniendo el sentir de Cristo. Es un título elegante que le puse yo, la verdad. Nada más que eso. En la siguiente sección, Pablo informa sobre su deseo de dos personas, o qué sucede con dos personas, que son Timoteo y Epafrodito. Él dice que tiene el deseo de enviar a Timoteo, y como lo comentamos en la clase pasada, él lo iba a enviar después de saber su resolución que iba a pasar con su juicio. Y en la sección que vamos a ver hoy día, él comenta el por qué tuvo la necesidad de enviar a Epafrodito de vuelta a Filipos. Estos dos personajes lo encontramos acá, en esta sección del 19 al 30, para terminar el capítulo 2, que lo terminamos hoy día, y son un ejemplo de lo que Pablo ya dijo en el versículo 5, voy a poner acá, en el versículo 5 del mismo capítulo 2, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por lo que vimos también la semana pasada, Timoteo era una persona que tenía este ejemplo de ser como Cristo. Voy a mostrar un bosquejo que tengo acá. Bien. En base a Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos Timoteo y Epafrodito. Y Timoteo, por lo que dijimos la semana pasada, tiene una visión ministerial. Recordarás que decía en el capítulo 2, en el versículo 20, donde dice, no tengo ninguno que del mismo ánimo, que quiere decir como de la misma, el mismo sentir por ustedes. Timoteo tenía la misma visión de ministerio que Pablo. Después dice amor sincero, que cuando él dice que tan sinceramente se interese por vosotros, tenía una semejanza a Cristo, que eso es la idea de la sección completa, donde dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Dando a entender claramente que Timoteo no buscaba lo suyo, sino que buscaba lo que es de Cristo Jesús. Tenía buen testimonio, cuando él le dice a la iglesia en el versículo 22, ya conocían los méritos de Timoteo, ya sabían el testimonio que tenía. Y tercero, tiene el carácter aprobado. ¿Recordarás? ¿Alguien recuerda cómo también se puede traducir la palabra mérito? Cuando dice en el versículo 23, así que, no, perdón, 22, pero ya conocéis los méritos de él. Como un testeo, probado mediante un testeo. Exacto, probado, esa es la palabra. Muy bien. Entonces, parece que el resto no se acordaba. Vamos a ponerla acá para que lo recuerden. La palabra mérito significa algo probado, mediante un testeo, en la prueba de que algo es verdadero o carácter probado. Es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 1:10, donde dice para que aprobéis lo mejor. En 1 Timoteo 3:10, ¿cierto? Que el obrero tiene que ser, que los diáconos tienen que ser probados por cierto tiempo. Entonces acá cuando dice que conoce los méritos de él, está diciendo conocen que él fue aprobado, que él fue pasado por fuego, él tuvo dificultades y mostró un carácter cristiano a pesar de eso. ¿Bien? Eso es lo que tenemos de Timoteo y resumimos la sección la semana pasada, perdón, dale con la semana pasada, el martes pasado. Oye, hace 3 días nomás siento que fue, bueno, me tocó trabajar, por eso siento que fue largo. Dice, Pablo desea enviar a Timoteo para saber de sus hermanos y poder confortarlos en la fe, pero siempre, como también lo comentamos, lo hacía confiando en la voluntad del Señor. Muchas veces dijo, espero en el Señor enviar a Timoteo, ¿cierto? Espero en el Señor, esto lo repite como 3 veces durante esta sección. Las razones de por qué enviar a él y no a otra persona, lo dijimos recién, ¿cierto? Tiene el mismo sentir, el amor de Cristo es semejante a Cristo, su testimonio o su buen testimonio y su carácter aprobado. ¿Alguna consulta de la semana pasada? ¿No? ¿Cierto? Bien, hoy día vamos a ver los últimos 6 versículos con respecto a Epafrodito. En resumen, Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos que fue el que tuvo que enviar la ofrenda a Pablo, ¿ya? Y él tuvo unos percances en el viaje. Versículo 25 del capítulo 2 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Versículo 25 entonces dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito, hay gente que opina que es el mismo Epafras que aparece en la carta de Colosas, pero probablemente no, porque uno está en Filipo, otro en Colosas, eran ciudades diferentes, y era un nombre común, ¿ok? Como Felipe, ¿cierto? Un nombre que era bastante común, que Epafrodito viene de Afrodita, que es como alguien que muestra amor, se supone. Igual no es un nombre muy bonito para ponerle a tu hijo, pero igual está en la lista si alguien quiere un nombre cristiano. Josué Afrodito. Josué Epafrodito, no Afrodito. ¿Ya? Bien, entonces Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos y su propósito fue llevar la ofrenda de la iglesia a Roma para entregársela a Pablo. Mira el 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Esta sección Pablo está hablando de la ofrenda, del dinero. Y dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, este hermano fue una persona que fue encargada de tomar esta ofrenda que se juntó y llevarla a Roma para ayudar a Pablo. Pablo comienza esta sección enseñando que, o diciendo, mejor dicho, que en vez de enviar a Timoteo, a quien quería enviar después de saber sobre el veredicto de él, en el versículo 23, ¿cierto? Que dice, a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Dice, antes de enviar a Timoteo, o en vez de enviar a Timoteo en este momento, tuvo la necesidad, dice, de enviar a Epafrodito. Algo pasó que hizo necesario enviar a Epafrodito, lo vamos a ver después. Las razones de esto se ve más adelante, pero por ahora menciona un par de títulos o elogios hacia esta persona, hacia Epafrodito. Son 5. Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. 5 frases que son como un elogio y que son como un halago o una forma cariñosa de honrar a este hermano Epafrodito. La palabra hermano viene de, o sea, es adelphos, que literal viene de Delfos, que es vientre, y adelphos es del mismo vientre. Eso significa hermano, literalmente en el griego, ¿ok? Adelfo, hermano, literalmente del mismo vientre. ¿Sabes lo que es un vientre, cierto? Entiendo que sí. Ya. Pablo considera entonces a Timoteo un hermano. ¿Qué quiere decir un hermano? Cuando le digo, oh, el hermano, es como decir, oye, compañero de vientre, somos mismo vientre y toda esa frontera. Ya, esa es la idea. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente no es su hermano físico, no era hijo del mismo padre y madre. Lo que quiere decir que comparten el mismo Padre Celestial. Ahora, muy interesante esto, que si bien Pablo es el apóstol, ¿cierto? Como el grandísimo apóstol que tenía dones, talentos, conocimientos, etc., y él tiene este llamado especial de parte de Dios, esto no quita que considere a Epafrodito como su hermano, y que incluso el mismo Pablo se considere como uno más de la familia de Dios. Él lo ve como un igual, no lo ve como que, oye, yo soy el apóstol y tú eres como mi hermano menor. No, no lo ve así. ¿Okay? No lo ve como un subordinado tampoco. ¿Por qué? Porque la idea de jerarquía no existe dentro de la familia de Dios. Dentro de los cristianos no está esta jerarquía en el sentido de que hay cristianos que son más importantes ante los ojos de Dios, cristianos que son más amados ante los ojos de Dios. Eso es falso. ¿Bien? Solamente Jesucristo es el primogénito entre todos los hermanos, ¿cierto? De los hijos de Dios, y el resto de los creyentes somos hermanos con el mismo Padre. Vamos a buscar ciertos pasajes. Fabián, 1 de Pedro 1:23. Valentina Sobarzo, Romanos 8:28. Perdón, 8:29. La Javi, Efesios 6:11 al 13.
La Nancy, segunda a Timoteo 2, 3 al 4. Abraham, primera Timoteo 1, 18. Carlancas, segundo Corintios 10, 3 al 5. Eso por ahora. Ahora sí. Ya, primera Pedro 1, 23 primero, el Fabián. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recordemos, y esto lo vimos cuando estuvimos hablando de la regeneración. ¿Recuerdan eso, cierto? De hecho, pregunté la semana pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de la regeneración? Y tampoco se acordaban. Entonces espero que ahora, cuando diga que se recuerden, cuando les recordé que habíamos hablado de la regeneración, lo entiendo. ¿Dónde hablamos de eso? ¿Quién se acuerda? En las partes de la... ¿De la qué? Tú misma me preguntaste la semana pasada. ¿Cuándo hablamos de la regeneración? Yo les voy a decir, cuando dijimos que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque preguntaron, ¿puede Dios obligarte a hacer algo? ¿Puede cambiar tus gustos? No, ¿ok? Si tú eres un cristiano, eres un nacido de nuevo, en ese momento Dios, debido a que tú le entregaste su vida, ahí Él va a ir cambiando a ti, Él ahí va a ir trabajando. Pero de base, al ser humano, la Biblia dice que no lo obliga de esa forma, ¿cierto? No es que lo coercione porque el amor obligado no es amor, pero al que le entrega su vida, el que tiene fe en el Señor Jesucristo, a este es el que Dios va produciendo en él el querer como el hacer por su buena voluntad, siguiendo la promesa de Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y dijimos que eso se llama nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja en ti, cambia tu ser, te hace nacer de nuevo, te da vida eterna, ¿ok? Eso es nacer de nuevo, eso es renacer. Y eso es lo que dice primera de Pedro 1:23. Cuando somos renacidos no por simiente corruptible, o sea, no por la semilla corruptible del ser humano, ¿cierto? No a través de la esperma del padre y el óvulo de la madre, ¿cierto? Sino que somos renacidos a través de esta simiente, esta semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, del Evangelio, somos renacidos, somos regenerados. Y cuando somos regenerados y nacemos de nuevo, venimos a tener un segundo nacimiento, y el segundo nacimiento tenemos un nuevo Padre que es nuestro Dios, ¿ok? Dios es Padre solamente de los que han nacido de nuevo. Hay gente, especialmente en la Iglesia Católica, que dice que todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Juan 1:12 dice que solamente los que han recibido al Señor Jesucristo son hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criatura, no es criatura, es criatura, ¿cierto? Criatura de Dios, pero los que reciben al Señor Jesucristo, los que por medio de su palabra son renacidos, son hijos del Padre Celestial. Y Romanos 8:29. Yo lo tengo. ¿Se escucha bien? Es que creo que estoy pegada. Se escucha bien, pero Ya, tu bueno. voz no es bonita, pero se escucha bien. Ya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay? Entonces Dios a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Le da este destino, lo que dice en Filipenses 1:6, ¿cierto? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionó hasta el día de Jesucristo. El Padre te dio un destino y tú vas a ser algún día como el Señor Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para que cuando todos seamos como el Señor Jesucristo, Cristo va a ser el primogénito de muchos hermanos, va a ser como el hermano mayor de todos nosotros que vamos a ser iguales a Él. Entonces, cuando Pablo le dice a Epafrodito, mi hermano, esto está queriendo decir que son hijos de un mismo padre, que es un verdadero creyente, que ha nacido de nuevo. Después le dice colaborador. Voy a colocar el programita de acá porque esta palabra es bastante interesante. Y esto igual lo he preguntado como 5 veces. El prefijo sun, porque mira, la palabra colaborador
spoiler, es sun ergos. Déjame buscar el diccionario. Siempre se me olvida tenerlo listo. Versículo 25. Versículo 25. Colaborador. Y la palabra colaborador es esta, sunergos. ¿Ok? Y ya lo dijimos. ¿Qué quiere decir sun? Que la vimos en Koinonía, por ejemplo, cuando dice que somos en capítulo 1, que somos coparticipantes del Evangelio. Eso fue en el versículo, no recuerdo cuál era. ¿Cuál? El 7, sois participantes conmigo de la gracia. Ese. En Filipenses 1:7 dice que somos participantes con Pablo de la gracia, y dijimos que esa palabra era sun koinonos. O sea, koinonos, que venía de koinonía, que es comunión, participar, y sun, que quería decir una cosa, que lo quería decir que era como coparticipantes. ¿Se acuerdan o no? No veo ninguna cara, así que necesito si alguien me responda que diga, ya, gracias. Bien, entonces, sun, y también lo vimos en otro momento, no recuerdo cuál fue otra palabra que igual la vimos, que decía, que vimos que era con sun, pero la hemos mencionado un par de veces ya. Ahora, aquí dice que es sun ergos. ¿Qué quiere decir sun, entonces? Según lo que hemos visto otras veces. ¿Cómo es que decía la...? ¿No es como compartido? ¿Cómo qué? Como compartido, compartiendo, algo así. No, sun koinonos quería decir, koinonos venía de koinonía, que es compartir. Y sun, como dice la Fernanda, es con. O sea, participando juntos. Como coparticipantes. Es un prefijo para la palabra que es como el co. ¿Ok? Como cooperador. ¿Ya? El que opera junto a ti. Estoy buscando si hay otra palabra que estaba por aquí, pero no la vi. ¿Y qué significa ergos? Ergo, muy buena pregunta. Ergo significa obra o trabajo. No pillo la palabra que estaba buscando. Exacto. Entonces, la idea, como dice la Peña acá, es, haciendo el spoiler, es mismo, sun quiere decir co, mismo o unido, y ergos quiere decir trabajo u obra. ¿Ok? También ergón quiere decir trabajar. Entonces se refiere a alguien que tiene la misma labor y el mismo objetivo. De ahí viene colaborador, ¿cierto? De colaborar. De colaborar. Laborar, ¿qué quiere decir laborar? Trabajo. Y colaborar, trabajar juntos. Tener el mismo objetivo, el mismo trabajo. Somos como compañeros de trabajo. Como colegas. ¿Ya? De hecho, la palabra ergos aparece en Filipenses 1:6. Cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Esa palabra obra es ergos. ¿Okay? Y generalmente la palabra obra que aparece en la Biblia, y muchas veces aparece esta palabra, que es la palabra ergos. Entonces, cuando acá en Filipenses 2:25 dice que Epafrodito es colaborador de Pablo, está diciendo que es alguien que tiene el mismo trabajo, tiene la misma obra. ¿Y cuál obra? La obra del Señor, ¿cierto? Pablo considera que Epafrodito era alguien que se dedicaba a la predicación del Evangelio, a la exhortación y edificación de los santos. Él no lo veía como alguien que le ayudaba a hacer su trabajo, no un suche, ¿cachai? No es alguien que está como subordinado a Pablo. Pablo lo ve como un par. Tenemos la misma labor. Tú puedes decir, oye, pero es que Pablo es Pablo. Sí, Pablo es Pablo, pero Epafrodito es Epafrodito. ¿Ok? Y quizá Epafrodito no tenía un gran título, quizá Epafrodito no tenía, no sé, no había plantado 30 iglesias, pero eran colaboradores de la misma obra. Y eso también es una alegría para nosotros, saber que Pablo no es más querido por Dios que tú. O al revés, tú no eres más querido por Dios que lo que Dios quiere a Pablo. Dios quiere a todos sus hijos por igual. Ya, aquí sí que es verdad. No como los papás cuando dicen que quieren más un hijo que otro, que quieren a todos hijos por igual. Eso es mentira, ¿cierto? Ustedes yo creo que ya lo cachan. Especialmente cuando son el hijo favorito, saben que son favoritos de sus papás. Bueno, con Dios es diferente. Dios realmente no tiene favoritos dentro de sus hijos. Él ama a todos sus hijos por igual. Obviamente, a unos van a recibir más bendiciones y otros no,
debido también a su propósito, pero eso no quiere decir que ame más a unos que a otros. Trata diferentes con unos con otros, pero todos son iguales. Y Pablo lo sabe. Pablo en ningún momento dice, y Epafrodito, mi subordinado, mi esclavo que me ayuda en todo. No, él ¿cómo lo veía? Como alguien a la par, como alguien igual. No lo veía como alguien que le ayudaba a hacer su trabajo, sino alguien que hacía con él el mismo trabajo, pero de forma diferente. Pablo tenía otros dones, otros talentos, tenía otra misión que la que, por ejemplo, puede tener Epafrodito. Como decía acá, es evidente que Epafrodito no tenía los mismos conocimientos del apóstol, ni que gozaba de tan gran reputación, pero se ve que él tenía un corazón dispuesto al sacrificio. Esto lo vamos a ver en un par de versículos más adelante. Es de notar que Epafrodito fue alguien que quizás tenía menos dones o menos currículum. No sé por qué está bien escrito currículum, ¿cierto? Que está en latín, Sí. quizás por eso no lo ve. Quizás tenía menos dones o menos currículum, entre comillas, que Pablo. No hacía tan espectaculares obras como las de él, pero era uno más dentro del reino de los cielos. Y ambos, ante los ojos del Señor, eran siervos. Un mensaje para nosotros: muchas veces sucede dentro de la iglesia que se miran, entre comillas, en menos a quienes, entre comillas, hacen menos. ¿Ok? Y a veces alguien puede mirar en menos, no sé, puede comprar la obra del pastor, que es predicar, con la obra del hermano que está cuidando los autos, y puede decir, la obra que hace este hermano es súper penca. Pero no, porque cualquier trabajo que se haga para el Señor, si se hace con un corazón sincero, es una ofrenda que Él recibe. Les contaba esta frase de la película Carros de Fuego, donde Eric Liddell, que fue el atleta que vimos en el campamento, donde Carlitos fue su maestro, el papá de Eric Liddell le decía, hijo, tú puedes pelar una papa, y si lo haces con excelencia, es agradable al Señor. Y esa es la idea, ¿cierto? Y de hecho, si hay que ser puré en la iglesia para 300 personas, y tú vas y, no, yo voy a ayudar nomás, yo voy a pelar papa. Oye, tu labor, esa labor de pelar papa, si lo haces con un corazón sincero, si lo haces con excelencia para el Señor, al Señor le va a agradar. Y no debemos olvidar que todos acá, de los, ¿cuántos somos? De los 15 conectados, que somos más, ¿cierto? Todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes funciones, pero nunca debemos tener una actitud de superioridad ante otro. Mi don no es más bacán que el don de alguien, el don de alguien no es más bacán que mi don, ¿cierto? Mis talentos no son más bacanes que los de alguien. Dios da a cada uno como Él decide, y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que tener, y recuerda la sección completa, ¿de qué está hablando? Humildad, unidad, ser como Cristo. Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda, por vanagloria. Hazlo con humildad, estima a los demás como superiores a ti mismo. Eso es lo que dice Filipenses. Bien, 25 entonces, sigamos. Hermano, primero. Número 2, colaborador. Número 3, compañero de milicia. Y aquí la palabra es sun estratiotes. Y nuevamente, ¿qué quiere decir sun? Co, mismo, unido. ¿Ya? Ese es como el prefijo. Y estratiotes quiere decir soldado. Entonces, toda esta compañera de milicias es una sola palabra, que es como cosoldados. No existe esa palabra, pero es como la idea. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Es la idea de un soldado luchando codo a codo contra alguien, o sea, con alguien más. ¿Ok? Un soldado con otro están codo a codo luchando la misma batalla. Compañero de guerra, compañero de milicia. No sé si de repente, bueno, mi papá fue de la Fuerza Aérea y de repente se encontraba con alguien de la FACH y era como, oh, ¿cómo está? Y lo abrazaba y me decía, no, es que estuvimos en el mismo batallón. Y no sé, para mí eso sonaba como de película yankee. Pero eran personas que estuvieron juntos, que pasaron tiempo. Es como la idea de cuando te pilláis después con un compañero curso, hace tiempo no lo veíais. Y si alguien te cae mal, tu compañero curso, cuando tengáis mi edad y te encuentres con ellos, ya esas cosas pasan, ¿ya? Solamente, oye, ¿cómo estás? ¿Tenés hijos? ¿Tenés familia? ¿Tenés más botón? ¿Tenés más flaco? ¿Tenés más pelado? Y esas cosas entretienen. El Cristian sabe de lo que hablo, ¿cierto? Entonces, compañero de milicia quiere decir, la palabra es sun estratiotes, mismo, unido, sun, estratiotes, soldado, alguien que lucha. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué? ¿Acaso Pablo andaba con un cuchillo, andaba con un sable allá, ¿cierto?, peleando? No, porque la vida cristiana se compara con una lucha, se compara con una guerra espiritual,
con un enemigo común y con un estandarte común, la bandera del Evangelio. Hay muchas referencias, vamos a leer un par, en el Nuevo Testamento con respecto a esto. Primero, Efesios 6, 11 al 13. ¿Cuál dijeron? Efesios 6, 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Ya, según ese pasaje, ¿quién es nuestro enemigo? (6:11) ¿Qué dice? ¿Contra quién tenemos que luchar? Contra el diablo. Contra el diablo, contra las acechanzas del diablo, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿quién sabe qué quiere decir la palabra Satanás? Marcelo debería saber, ¿no? El que se opone. Muy bien, Marcelo. Se nota que leíste el libro que te regalé. Ya, Satanás, el que se opone. Ahora, es importante entender, y yo sé que Marcelo lo sabe también porque lo vimos en las clases de linaje con Nicolás, Satanás no es el que se opone a Dios. Satanás es el que se opone a los cristianos, a los hijos de Dios. Satanás jamás se le va a oponer a Dios. ¿Okay? No es el enemigo de Dios. Es el enemigo de nosotros. Se opone a Dios en el sentido que él quiere hacerlo, pero no es oposición para Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos un enemigo en común. 2 Timoteo 2, 3, 4. Dice así. 3, 4. 2 Timoteo 3, 4 o 2, 3 al 4. 2, 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Ya. ¿Cuál es nuestra bandera entonces con respecto a esto? ¿Quién es el que nos toma como soldados? ¿Cuál es el nombre que tenemos que llevar como soldados de qué? Por ejemplo, un soldado chileno cuando va a la guerra va con la bandera de Chile, porque Chile lo tomó por soldado y él defiende a su país. ¿Nosotros quién? Soldado de Jesucristo. De Jesucristo, muy bien. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en buena milicia. ¿Solo el 18? Sí, ¿están viendo el Word o están viendo otra cosa ahora? Se ve el diccionario. El diccionario. Motivación. Sunergos. Ya, ahí está. Yo estaba hace rato viendo acá. Bien. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿cierto? El mandamiento de Timoteo era actuar como un soldado. Y 2 Corintios 10, 3 al 4. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, contra las cosas que luchamos, ¿cierto? Son contra argumentos, contra el orgullo, contra los supuestos argumentos en contra de Dios, ¿cierto? Y siendo obediente a Cristo, luchamos contra nuestra propia carne. Pero esta lucha que cada cristiano tiene no es una lucha que se hace solo. Dios nunca tú ves a un soldado solo en un batallón. Siempre hay alguien más, siempre hay compañeros de milicia.
y es una lucha que se hace codo a codo. Y Pablo veía a Epafrodito como alguien que luchaba junto a él en esto, que se abstenía de los placeres del mundo, alguien que se vestía con la armadura de Dios, alguien que se enfrentaba a las acechanzas del diablo y alguien que luchaba en la proclamación del Evangelio. Bien, versículo 25 entonces. Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero la palabra mensajero es, en el griego es la palabra apóstol, y los 12 apóstoles, y Pablo, que también es un apóstol, quiere decir enviado, pero aquí no quiere decir que Epafrodito sea un apóstol, en el sentido que nosotros lo entendemos, como apóstol con mayúscula, ¿ok? Los únicos dos apóstoles con mayúscula, como título de apóstol, que quiere decir los apóstoles de Dios, los enviados del Señor Jesucristo, que es como una forma de decir, ¿cierto? Este título, son los 12 que él escogió, donde estaba Judas, donde Judas después dejó el cargo y lo toma alguien más. ¿Cómo se llama el que toma el cargo después de Judas? Matías. Matías. Muy bien. Matías. Y después, esos son los 12, eso se conoce como los 12. Los 11 primeros más Matías, que estuvo todo el momento con él. Y Pablo es un extra. Pablo, de hecho, él mismo dice, yo soy como un abortivo. O sea, yo soy como alguien que no debiera haber nacido, pero nací igual. Dios me rescató y Dios me llamó con otro propósito, porque los 12 tenían la misión de ir a Israel y Pablo tenía la misión de ir al resto de las naciones. Entonces, Felipe. esos son apóstoles con mayúscula, por así decirlo. Dime, creo que fue la Daniela. Entonces, los apóstoles son los que fueron enviados por Jesús como personalmente, así como en persona. O sea, Sí, sí. ¿sí? Ahí. Que lo vieron. La labor del apóstol está descrita en Hechos capítulo 1, ahí él dice cuál es la función, y el Señor Jesucristo lo repitió muchas veces, que es ser testigos del ministerio desde el bautismo del Señor Jesucristo hasta su resurrección y ascensión. Por eso, cuando buscan el sucesor de Judas, tiene que ser alguien que cumpliera esos requisitos, que estuvo todo el tiempo desde el bautismo del Señor Jesucristo hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Nancy. O sea, porque yo escuché igual que hay hoy día hay hartos como apóstoles hoy, ¿Sí? pero viendo la palabra en sí en el sentido o en el sentido común, no en el sentido especial de los apóstoles como tú dices, sino que en el sentido común del significado etimológico, hoy día hay apóstoles, no con el sentido especial que el Señor le da, sino con otro sentido común, como enviados, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, es lo mismo que la palabra iglesia. La palabra iglesia quiere decir asamblea. Y originalmente tenía un uso común donde la gente se reunía en asambleas normalmente. Asambleas constituyentes, como quieran llamarle, eran asambleas que tenían los griegos. Pero cuando Dios dice, yo voy a formar mi iglesia, mi asamblea, ahora ya pasa a ser un sustantivo propio. No es un sustantivo común, ¿ok? Es algo propio, es un título, es un nombre, él inaugura algo. De la misma forma, la palabra enviado se utiliza normalmente. Oye, te voy a enviar a hacer esto. Aquí, Epafrodito en este caso, era enviado de la iglesia de Filipos. ¿Enviado a qué? Enviado a cumplir una misión de entregar una ofrenda. Simplemente Epafrodito hizo eso. Él fue un enviado. Como de repente tu mamá te envía a comprar el pan, por ejemplo. Pero tú no vas a decir, oye, soy un apóstol de Dios, soy un apóstol de mi mamá. Sí, si lo traduce, quiere decir así, sí, pero el Señor Jesucristo comisionó 12 personas y les llamó los apóstoles de Cristo, y de en adelante siempre se conocieron como los apóstoles, queriendo decir que eran los enviados especiales del Señor Jesucristo. Ahora, esto, y lo vamos a decir con palabras literales, estos chantas que andan actualmente, hay muchos que se autodenominan apóstol, que son más falsos que el yogur, no sé qué decir. Bueno, más falso que lo que se le va a ocurrir, más falso que el queso del McDonald's. Esos compadres andan estafando a la gente, andan pidiendo, son ultramillonarios, engañan al mundo con su evangelio de la prosperidad, tiene la gente dándoles plata para que sean sanados y ni siquiera mencionan, no es como Pablo que decía, yo me gozo con que se predique el evangelio de Jesucristo, ni siquiera mencionan a Jesús, excepto para decir que por la sangre de Jesús te va a crecer el pelo, no sé, ¿cachai? Pero más que eso no mencionan a Jesús, pero en ningún momento hablan del evangelio. No es como Pablo decía en el capítulo 1, que me gozo porque, aunque sea por vanagloria, igual predican el evangelio. No, esto
estos compadres ni siquiera predican el Evangelio. Ya. Y ellos, más encima, actualmente dicen, no, es que nosotros, sí, cuando ya empezó a haber como tanto argumento diciéndole, ustedes no pueden ser apóstoles, mire lo que dice Hechos capítulo 1, sí, es que nosotros somos enviados, pero no de Cristo, somos enviados del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pero bueno, se pone en título nomás. Y What? de hecho, tú lo puedes buscar en internet, una vez me apareció y decía los enviados de Dios Padre, y salía Moisés, los profetas, salían los enviados de Jesucristo, los 12 y Pablo, y los enviados del Espíritu Santo, y serían todos estos chantadores. Pero, Oye, pero para Señor, había requisitos por los que tú nombraste antes. claro, pero es que ellos dicen que esos requisitos eran para los apóstoles de Cristo, pero ellos son apóstoles del Espíritu Santo. ¿Estás loco? Sí, pero bueno. Entonces, Epafrodito, aquí Pablo dice, él es el apóstol de ustedes, es el enviado de ustedes. Ahora, ¿por qué recalca ser enviado, como dijimos, como que te mandan a comprar pan? ¿Qué tenía de maravillosa el que haya sido enviado por la iglesia de Filipos? Porque enviar una ofrenda desde Filipos hasta Roma no era algo sencillo. Mira, yo hice mi research durante este estudio y aproximadamente, según las fuentes que encontré, más o menos, el Señor Jesucristo y toda la gente de la época caminaba alrededor de 30 kilómetros diarios. Eso es caleta, ¿ya? Es harto. Son hartas horas caminando, ¿ya? Bueno, estaban acostumbrados y esa era su forma de movilización. La gente no se trasladaba en carretas, no se trasladaba en caballos, no se trasladaba en burros, era muy raro porque era caro, era mucha plata, y la gente cuando viajaba, generalmente viajaba a largas distancias, a pie. Por eso es que las ciudades antes estaban cerca. Si tú después analizas o ves un mapa de Israel en la época de Josué, las ciudades están a 15 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Para qué? Porque tenían que estar un día de camino nomás. Si le iban a atacar, tenía que llegarle defensa al día siguiente, poco más, o rápidamente. La gente que iba, por ejemplo, a la fiesta de Jerusalén, no tenía que pasar un día viajando, estar un día allá, después volver. Entonces tenían que estar las ciudades más o menos cercas. Pero, si de hecho tú ves la parábola del buen samaritano, eso que muestra de los peligros en el camino es algo recurrente. Pablo igual dice, hay peligros en el camino. ¿Por qué? Porque en la época, así como habían flight, ahora hay flight, allá también habían flight, y ¿qué hacían? Eran ladrones en el camino, porque estamos hablando de casi desiertos, de planicies, con muy poca vegetación. Entonces en estas quebradas los ladrones se escondían y como no había tanto tráfico, pasaba una persona cada una hora, por ejemplo, y nuevamente, imagínate el buen samaritano, por eso él estaba en el camino, ¿cierto? Y pasa gente, y la gente no pasa normalmente, y que los dejaran pasar significaba que realmente no le importaba nada a esa persona, porque sabías que no sabía en cuánto rato más iba a pasar otra persona. Entonces, tomar un viaje a Roma era algo que era peligroso, porque podía haber asaltos en el camino, era un viaje que te demoraba bastante tiempo, puede haber naufragio, puede haber enfermedades. Pablo, en su viaje a Roma, naufragó y lo mordió una cobra, más encima. De hecho, esto que le pasó ahora a Epafrodito, le pasó algo en su viaje y él lo explica, Pablo lo explica un poquito más adelante. Pero aquí le puse ver imagen, tuve caleta rato haciendo esto. Oye, Dime. Acá él todavía no se enfermaba porque este tipo se enfermó, ¿o no? Exacto. Ya se había enfermado. Pero ahí lo vamos a ver cuándo se enfermó. Pero aquí, donde lo que estoy hablando, todavía... No, porque Pablo dice... O sea, en Pablo, el versículo. Exacto. Ustedes enviaron a Epafrodito, ¿cierto? Vuestro apóstol. ¿Y por qué les digo que Pablo hace mención que era alguien enviado? Como que fuera algo importante. ¿Por qué importante? Porque era un riesgo que Epafrodito estaba tomando. O sea, yo creo, si tomaron y dijeran, ya, hermano, ¿quién quiere ir a Roma a dejar la ofrenda a Epafrodito? No creo que se haya levantado muchas manos, porque es un viaje peligroso. Y como dice el versículo, que dice que estuvo enfermo a punto de morir, y ya Dios lo sanó, y que así que le envío con mayor solicitud para que lo puedan ver de nuevo. claro, y mira el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. En este viaje, Epafrodito estuvo a punto de morir. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Porque los pasajes lo explican más adelante. Pero sí,
Epafrodito en este viaje estuvo a punto de morir. Vamos a ver después que durante el viaje. No, Felipe, Dime. hay algo que no cacho, que Epafrodito fue a Roma a entregar la ofrenda y después Pablo lo envió de vuelta, ¿o no? Sí, mira, eso viene en los versículos de adelante. Ahora estamos hablando un poco de la introducción de Epafrodito, pero vamos para allá. Mira, ¿ven el mouse bien o no? Sí. ¿Sí? Ya. Acá está Filipos, que está ¿en qué región? Lo vimos en Hechos capítulo 16. Macedonia. Macedonia, muy bien. Ya. Y aquí está, mira, yo busqué, esto lo puse en Google, esto lo hice hoy día, y puse ir a Filipos a pie, hasta Roma. ¿Ya? Aquí obviamente tenéis que pasar por, aquí sale un ferry. Este es un viaje que tú podrías realizar hoy en día. ¿Ya? No sé, porque no tengo conocimiento tanto de historia, y no sé si Pablo, o sea, Epafrodito, viajó por acá o viajó por acá. Quizás viajó por acá porque es una distancia más corta, no tengo idea, ¿ya? Pero traté de hacer Felipe, una línea recta, más o menos. Dime. Felipe, que el otro que quizá, o sea, yo miré el mapa, quizás se fue por el norte y quizás ni siquiera tocó la parte del mar y hizo como el recorrido mucho más largo. También podría ser, es una opción que el mar Adriático, que está acá, se había saltado y haya llegado por arriba de la bota, pero hubiera sido un viaje demasiado largo. Y normalmente cruzaban estos lugares en bote, o sea, en barcazas, ¿ya? Quizás, ahora que lo pienso un poco más, se puede haber venido por acá abajo, pero para que entienda más o menos, esto fue totalmente aproximado, pero es para que tenga la idea de más o menos cómo fue, ¿ya? Mira, esta distancia desde Filipos a Tirana, no es la Tirana del norte, es Tirana que está en Albania, que es como la distancia más cerca, que actualmente hay un ferry que sale por ahí, está a 515 kilómetros, desde Filipos, a pie, ¿bien? Si te demoras, si caminas 30 kilómetros al día, te vas a demorar 17 días en llegar a Tirana. De Tirana a Bari hay 271 kilómetros. Estuve buscando y las barcazas en esa época andaban a 6 nudos, más o menos, y 6 nudos eran como 20 kilómetros por hora, y te daba como entre un día y 2 días en barco. ¿Bien? Y obviamente dependía del viento, porque si hay en ciertas épocas del año que los vientos, como menciona Pablo cuando va a Roma, que había un Euclidón, que era un viento así tormentoso que queda la crema, podía demorarte más días. Y de Bari a Roma eran 435 kilómetros, 14,6 días. Nuevamente, es un aproximado, pero para que tenga la idea. Aproximadamente, Epafrodito viajó 1.221 kilómetros entre 33 a 34 días. Entonces, no es un viaje sencillo. Y eso es lo que quiero que quede claro. Lo que hizo Epafrodito fue literalmente un sacrificio. Un mes de ida, un mes de vuelta, un par de semanas en Roma. No es como, amor, yo voy a Santiago por el fin de semana y vuelvo. No, esto es, amor, voy por estar 3 meses afuera, voy a estar con Pablo, y en esos 30 días de viaje, imagínate, entre Filipo y Tirana, ¿cuántas veces tienes posibilidad de que te asalten? En los barcos, que las embarcaciones son una cáscara de nuez con vela. ¿Cuántas probabilidades tienes de que te hundas? Eran bastantes las probabilidades de morir en estos viajes. Y de Bari a Roma nuevamente, ¿cuántas las probabilidades de que te asaltaran, te violaran, te tomaran esclavo, etcétera? Bastantes. Entonces, el hecho de que Pablo diga de Epafrodito, vuestro mensajero, es un halago, o sea, es una persona que tomó un sacrificio, y lo vamos a ver más adelante, pero creo que lo podemos ver acá al tiro. Una de las características de Epafrodito, entonces, que encontramos en base a eso, es un amor desinteresado. Epafrodito dijo, ¿sabes qué? Yo voy. ¿Pero Epafrodito puede pasar esto? No, porque Pablo lo necesita. Yo voy. Y eso es una cualidad muy emocionante que podemos ver en Epafrodito. Volvamos a la hoja. Vamos después a retomar un poco lo del viaje y ver por qué fue en ese viaje que se enfermó. Ministrador de mis necesidades. Fue lo último que dice en el versículo 25. La palabra ministrador quiere decir quien sirve en el templo. De hecho, viene de liturgia. ¿Ya?
Y liturgia quiere decir quien sirve en el templo o un servidor público. En este caso, Pablo usa una analogía sobre Epafrodito, diciendo que es un servidor, un trabajador, pero en vez de hacer un servicio público, en vez de hacer un servicio al templo, lo hace por sus necesidades. Como comenta el comentarista bíblico William MacDonald, que lo hemos leído un par de veces, dice, esto nos da una clave interesante de su personalidad. Estaba dispuesto a hacer un trabajo común o doméstico, o sea, el entregar, simplemente viajar y entregar una ofrenda. Muchos en la actualidad están solos interesados en un trabajo público y placentero. Cuán agradecidos debiéramos estar por esos que llevan a cabo el trabajo de rutina de manera callada y anónima, trabajando duro. Epafrodito se humillaba, pero Dios lo exaltó al registrar su fiel servicio en Filipenses 2 para todas las generaciones futuras. Versículo 26, la razón... Vamos a poner el título del tiro aquí, no le hago esto. La razón de por qué enviar a Epafrodito. Epafrodito. Ya. La razón de enviar a Epafrodito. Porque primero en el versículo anterior estamos hablando de las credenciales. Vamos a colocar acá. Las credenciales de Epafrodito. ¿Ya? Y ahora la razón de enviar a Epafrodito. Versículo 26. Que alguien lo lea, por favor. La Fernanda. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Bien, entonces aquí nuevamente dice Pablo que Epafrodito nuevamente recuerda a su miembro de la iglesia de Filipos, pero tuvo como propósito llevar esta ofrenda. Estoy leyendo el capítulo incorrecto acá. Como ya se mencionó, los viajes en la antigüedad eran bastante largos y llenos de peligros. El mismo Pablo ya tuvo peligro de morir en su traslado a Roma, que yo lo mencioné en Hechos 27 y la primera mitad del 28. Y aparentemente durante este viaje Epafrodito enfermó. ¿Por qué Epafrodito enfermó durante este viaje? Porque los hermanos se enteraron que había enfermado. O sea, es como, oye, pero si Epafrodito se fue sano, ¿dónde enfermó? La otra opción que alguien podría decir que Epafrodito enfermó en Roma, pero el versículo 30 dice que por la obra estuvo próximo a la muerte. Y su obra fue llevar la ofrenda. Entonces, Epafrodito enfermó en este viaje. Ahora, Cuando volví a Roma. cuando estaba yendo a Roma. ¿Okay? Pablo escribe esta carta, y bueno, después en el 4:18 lo dice, pero la carta probablemente la envía, o sea, va de mano de Epafrodito. Pablo, el orden secuencial es este. La iglesia de Filipos junta una ofrenda. Epafrodito va a Roma. Epafrodito, camino a Roma, se enferma. Llega a Roma, se mejora. Entre medio que está enfermo, los hermanos de Filipos saben que Epafrodito está enfermo. Pablo escribe la carta a Filipos, le agradece la carta y le dice, Epafrodito, anda por favor. Y Epafrodito, de hecho, le decía, por favor, Pablo, déjame ir para que los hermanos sepan que estoy bien. Y Epafrodito lleva. Y de vuelta. Pero él estaba en Filipos. Él estaba en Filipos, junto a la ofrenda, va a Roma, entre medio se enferma, se mejora, Pablo escribe la carta, Epafrodito recibe la carta y llega a Filipos con la carta, con esta carta que estamos leyendo. Probablemente, y porque no había nadie más que la llevara, probablemente, y por lo que hace acá, fue Epafrodito el que llevó la carta de vuelta de Filipenses. ¿Ya? Y se quedó ahí. Y se quedó en Filipos, ahí está su señora. Y los cabros chicos. ¿Dónde dice eso? Era judío, los judíos eran todos, tenían esposa. Entonces, como les decía, aparentemente durante este viaje Epafrodito enfermó. Ahora, ¿por qué Pablo dice, tuve que enviaros a Epafrodito? Fue porque dice que él tenía gran deseo de ver a la gente de Filipos. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado que se había enfermado y dice, y se angustió. Lo que a Epafrodito le preocupaba no era su vida o su muerte, no era que él estaba enfermo o que estaba sano. A él le preocupaba que los hermanos estuvieran ansiosos por no saber lo que le había pasado. A él le preocupaba la preocupación de ellos. Epafrodito no se preocupaba de su bienestar.
no se preocupaba de él mismo. Su deseo era que los hermanos, o él mismo poder consolar a los hermanos, hermanos, mírenme, estoy bien, no pasó nada, la ofrenda no se perdió, no se preocupen. La iglesia probablemente se angustió, se inquietó, dijeron, pucha, nosotros mandamos para Epafrodito, quizás culpa nuestra, o quizás le pasó algo a la ofrenda, todo lo que juntamos para Pablo no está, quizás se la robaron cuando se enfermó. Pero Pablo, ¿sabe? Epafrodito, él quería volver, y por eso Pablo envía de vuelta a Epafrodito, antes que a Timoteo. Porque él estaba esperando enviar a Timoteo cuando supiera todo lo que le pasaba en su juicio para darle noticias, pero debido a todo esto, dice, tuve la necesidad de enviar a Epafrodito antes. ¿Por qué? Porque él quería ir, porque estaba angustiado por lo que le estaba pasando. Y aquí vemos lo segundo de Epafrodito. Bueno, lo primero nuevamente, un amor desinteresado, pero lo segundo es un amor a la iglesia. Él amaba a los hermanos. Epafrodito no se preocupaba de su bienestar, se preocupaba de los demás. Y acá tenemos lo que aparece en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no se preocupaba por sí mismo, se preocupaba por los demás. Por tiempo lo voy a leer yo. 1 Corintios 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Igual que Pablo, Epafrodito tenía este sentir. Juan 13:15, el Señor Jesucristo dice que ejemplo nos dejó para que como Él ha hecho, también nosotros hagamos. Y 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí está la frase, como dijimos, que es lo que está demostrando esto, que tuvo el sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Primero vimos las credenciales de Epafrodito, quién era, la razón de enviar a Epafrodito, y ahora tenemos el resultado, por así decirlo. No es el resultado, lo que le pasó a Epafrodito. No es consecuencia de Epafrodito. Situación. La situación de Epafrodito, ¿ya? Epafrodito. Bien. La enfermedad de Epafrodito claramente no fue algo ni liviano ni sencillo, ya que Pablo enfatiza cuán grave fue. Estuvo a punto de morir, estuvo muy enfermo, pero se salvó solamente por la misericordia de Dios. Y versículo 30, esta enfermedad fue por la obra de Cristo. Por ahí estuvo próximo a la muerte, lo recalca 2 veces, que estuvo de esta forma muy, muy enfermo. Esto demuestra, primero, que Dios permite que los creyentes caigan en enfermedades graves, ya que Él no promete en ningún momento sanidad física, pero Él puede tener misericordia, como la tuvo en este caso con Epafrodito. La palabra misericordia, en español, viene del latín, que es misericordos, o como un cordo o cardio, de corazón, y miseria de como tener un corazón puesto en la miseria, ¿ya? Como en la miseria de los demás. Y aquí le puse la definición, sentir simpatía con otra persona en su miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos. La misericordia se demuestra, es como el amor, ¿ya? Es como, tengo misericordia para esa persona, tiene simpatía por lo mal que lo está pasando. Y dice, Dios sintió simpatía por los problemas de Epafrodito y permitir que fuera sano. Pero esta simpatía, como dice Pablo, también recayó en él. Porque si Epafrodito hubiera muerto, Pablo, más la tristeza que tenía por estar encarcelado, ¿cierto?, hubiera tenido más tristeza todavía por la muerte de este querido hermano. Ya estaba pasando dificultades, pero a través de la misericordia de Dios, Él permite que Epafrodito sea sano y así Pablo no sea más afligido. Es importante también notar que la misericordia es no darnos lo que merecemos. Eso quiere decir que a veces la gente, lo conversamos otro día con la Feña, tiene como esa noción de que vamos a vivir eternamente y como que se enojan con Dios cuando se van a enfermar, pero obviamente nos vamos a enfermar, pues. Obviamente mis papás que son viejitos van a morir, obviamente la Fernanda en un momento va a morir, yo voy a morir, y le decía, mira, si la cuestión es que la poca probabilidad de que muramos juntos es súper rara, o sea, la probabilidad de que muramos juntos es súper rara, probablemente uno o dos quede viudo, y va a pasar, y quizás nos vamos a enfrentar con la muerte de nuestro hijo, no sabemos,
pero no tenemos que verlo así como, ¡ay Dios, qué malvado eres! Pero es que sí es lo que va a pasar, porque vivimos en un mundo caído. Es lo que nos merecemos por ser pecadores, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios en su misericordia a veces no nos da lo que nos merecemos. Espera, ¿sabes qué? No te voy a llevar ahora, te voy a llevar un tiempo más. Pero nos va a llevar igual. Entonces no veamos a veces las enfermedades como, ¡ay, que Dios es malo! ¿Cómo Dios permite que pase esto? Pero es que si Epafrodito igual iba a morir. Murió un par de años después, pero igual iba a morir, ¿cierto? Pablo igual iba a morir, y Pablo era consciente de eso. Por eso él decía, para mí el morir es ganancia. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Aquí está nuevamente la situación de Epafrodito. Dice Pablo que le envía con solicitud. Solicitud quiere decir diligencia, hacerlo rápido, pronto. Como acordarán el pastor, ¿cómo se llama? El pastor Jonathan Castro, cuando llamaba al compromiso en el altar que estaban teniendo mucho en el campamento. Ahí está, con el dedo, ¿cierto? Dale, pronto, apúrale, con solicitud, diligencia, ponle interés, hazlo con esmero, hazlo con rapidez, hazlo con eficacia, hazlo pronto, ¿cierto? Y esto es todo sinónimo de la palabra solicitud. Dice, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Es como cuando el papá les dice, hijo, hija, ¿puede hacer tal cosa? Ya, sí voy al tiro. Y nunca van, ¿cierto? Eso es hacer las cosas sin solicitud, con retraso. La obediencia es en el momento. Entonces Pablo dice, yo le envío pronto, rápidamente, para que ustedes no estén más tristes, para que al verle de nuevo, os gocéis. Y aquí tenemos, lo que ya hemos estudiado, la séptima razón de gozo que nos da esta carta. Y aquí es gozo al ver los hermanos que estén bien. Gozo, la iglesia de Filipos se iba a gozar ¿con qué? Oye, Epafrodito, volviste, estás bien, estás sano, qué bueno que no fue tan terrible, qué bueno que estás todo tranquilo. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia. Nos gozamos y debemos gozarnos en el bienestar de los hermanos. Y en base a eso quería mostrarle otro bosquejo que estuve haciendo, me entretuve harto la tarde. Siempre preguntan, ¿cuáles son las otras razones de gozo de la carta? Bueno, acá las puse. Filipenses 1.6, la comunión en el Evangelio, ¿cierto? La participación de los hermanos en el Evangelio. 1.18, en esto me gozo que Cristo es anunciado, por la forma que sea. 1.18-26, cuando dice, me gozo aún en que voy a ser libertado. Y en el 26 termina diciendo la razón por la cual se gozaba, porque al ser libertado iba a ayudar en el crecimiento de los demás. 1.25, en la fe en el Señor, cuando Pablo dice, yo estoy aquí para gozo de ustedes en la fe, para que ustedes se gocen más en la fe. En el capítulo 2, versículo 2, ¿cierto? Cuando Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, deben tener gozo por medio de la unidad cristiana. En el 2.18, 18, me gozo y regocijaos conmigo en el 28. Sí. El 6, saber que se cumple el propósito de la vida, cuando Pablo decía, aunque sea derramado, esto del 17 al 18, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros así conmigo. Perdón, del 16. Porque el 16 parte diciendo, ha sido de la palabra de vida para que yo pueda gloriarme de que no corrió en vano. Y ahora explica que hay que gozarse en el bienestar de los hermanos. Esto está todo en el drive por si acá, para que quede bonito. Un cristiano entonces debe preocuparse por su familia en la fe. Tal como la iglesia de Filipos se preocupaba por Epafrodito, un cristiano debe preocuparse por su iglesia, por los hermanos en la fe. Esto significa constante en la oración y constante en la ayuda. Mira, quedan 2 versículos, así que para hacerla corta lo voy a leer yo nomás, para que alcanzamos a terminar a la hora. No, muy cortita. Dime. Libación, ¿qué es? ¿Como una ceremonia? No, libación es derramar un sacrificio líquido a Dios. Por ejemplo, en una copa se tomaban vino y no se lo tomaban, no, o sea, esto es para Dios, y se derramaba.
¿ya? Ay, Es como, no sé si te conoces la historia cuando David estaba en un campamento y dice, tengo sed, ¿quién me diera a beber agua del medio del campamento de los filisteos? Y 3 varones van, los valientes de David, van, se meten los filisteos, agarran del pozo del medio agua y vuelven y le dicen, rey David, toma, esta agua es para ti. Y él dice, ¿cómo voy a beber esta agua que estos varones la hacen con su vida? Esto es ofrenda a Dios, y él la derrama. No porque así como, no la quiero, está muy mala, no. Era una forma de demostrar una ofrenda a Dios. Esa tremenda honra que le dieron a David, David la derramó ante Dios porque él era el merecedor de la honra. También los sacrificios del Antiguo Testamento se derramaban como, se tomaba la sangre y se derramaba encima el sacrificio. Eso también se conoce como libación. Entonces lo que Pablo estaba diciendo, que aunque él muriera y su sangre fuera exprimida y se derramara como un sacrificio a Dios, él se gozaba por cumplir el propósito en la vida. ¿Cuál es su propósito en la vida? El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ayudar en el progreso de los hermanos. O sea, él se gozaba porque su vida tuvo significado. ¿Se entiende? Excelente. Hechos 2, 44, 47 dice que, en resumen, que todos los cristianos estaban en común, querían todas las cosas, no tenían necesidades, se preocupaban unos por otros, estaban unánimes, comían juntos, estaban gozándose, y eso más o menos es la idea, que nosotros como cristianos no estemos discutiendo unos con otros, nos preocupemos por los demás. Dice que incluso el versículo 45, los que tenían necesidades vendían, como había gente con necesidad, los que tenían cosas, vendían las cosas para poder entregar a los que tenían necesidad. Hay muchas iglesias, por ejemplo, bueno, nuestra iglesia lo está haciendo, la iglesia lo veíamos en internet de Pastor Salazar, en Montecito, en estos días que hay mucha gente de la iglesia con problemas económicos, y a veces ustedes dicen, no, somos jóvenes, no tenemos dinero, bueno, pero es que 1.000 pesos puede hacer diferencia, y si tienes 1.000 pesos a veces, y especialmente si estás pasando holgura, por así decirlo, tranquilidad en tu casa, hay gente dentro de las iglesias que está con necesidad debido a la pandemia porque no tiene trabajo. Quizás no, quizás tiene la bendición, pero te animo a que le preguntes a tu pastor, pastor, ¿hay necesidad? Me gustaría quizás ofrendar esto para los hermanos. Es una forma de preocuparse y gozarnos cuando los hermanos estén bien. ¿Okay? Si el hermano está mal, entonces, como dice Pablo, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. O sea, si alguien está con dificultad, bueno, tengamos compasión, tengamos misericordia, sintamos simpatía por esa persona, ofrendemos algo para esa persona, y de esa forma nosotros también vamos a poder, cuando esa persona se goce y está alegre, nosotros gozarnos con él. Pablo dice que iba a enviar entonces a Epafrodito pronto, ¿cierto? Con solicitud, porque él quería, se lo estaba pidiendo, pero también por otro propósito, para que los hermanos de Filipo se gocen y para que Pablo tenga menos tristeza. La palabra tristeza, según la Biblia de Estudio MacArthur, dice, la traducción más precisa es desazón, intranquilidad o ansiedad. Pablo tenía esta intranquilidad, esta ansiedad, esta carga que lo menciona en esta parte de la Biblia que tenía él por las iglesias, y él se preocupaba cuando las iglesias estaban tristes, estaban acongojadas, perdón. Entonces, como estaban acongojadas estas iglesias, como estaban tristes estas iglesias, Pablo dijo, tengo que hacer algo por esta iglesia. ¿Qué va a ayudar a estas iglesias para que estén bien? Enviarle Epafrodito. Nos quedan 2 versículos que son cortitos, así que se me está secando un poco la garganta, pero para tomar agüita nomás, ¿ya? Así que tómense 5 minutos y yo me tomaré un vaso de agua. Pregúntale tú. Se fue. Dime. ¿Hasta mí? El Nacho debe tener una pregunta. ¿Ya, un Nacho? No. Felipe, te parece. Yo vi Felipe, te parece 5 minutos tomando un vaso de agua. Yo vi un mechón que andaba por ahí y dije, ¿quién será? No, no se llama. Buena, cabezón. ¿Quién es? Sin cuidado, me tomo un vaso de agua.
Buena banana, goleador. Buena, digo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, igual. Solo te mira, para amenizar el ambiente. Bueno, Soteldo. ¿Quién dijo eso? El Nacho. Nah. ¿Nachito? No, fue el Marce. Es que se cree bueno. Perdón, Ronaldo. ¿Qué pasa? Soteldo. Lo bueno que tenemos listos los TikTok. Sí, todo el rato. No creo absolutamente nada. Nos vamos a mandar el sábado para mayor sorpresa. Tremenda producción. Yo pensaba que hoy día era sábado, loco. Andás entero. ¿Qué digo? Pensé que te ibas a... Oh, ¿te cortaste el pelo, banana? No me he cachado. A ver, date vuelta. ¿Por qué le voy? Mira, ¿se cortó el pelo? ¿Solo? No sé. Ya, pues, banana. Deja tu corte, que hoy día me van a cortar el pelo. A ver si me corto como tú. ¿De cortar? Me ¿Verdad? van a cortar ahora. Oye, me te quedó un mechón atrás que no te lo cortaste. Se ve como moñiguito. Oye, y ese- pensar que hace un par de años le pagaron 15 lucas para hacerse un corte así, y ahora él pagó 15 lucas para hacérselo. Me dicen Cristiano. Me falta Ronaldo. Después del choque. Rodando. Cristiano de Rodando. ¿Terminó el break? No, Bueno, que Rolando. no. Felipe está tomando agua también. No ha terminado, vale. Ya. ¿Ya? ¿Por qué grita ahí? El Digo siempre grita. Es como que Terrible. habla al micrófono. Es como que. Oye, "Hola, Pablo, estoy ¿cómo muy estamos?". lejos. Estoy muy lejos del micrófono. ¿Qué? Ya. Habla un poco más fuerte y no se escucha. Versículo 19. Sí, no. Versículo 19. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. La idea se refiere a darle la bienvenida en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Con el sentir que tiene el Señor, con el sentir que tiene Cristo. Filipenses 2:5, nuevamente. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, cuando lo reciban, sean cristianos con Él, cuando lo reciban. Estén contentos. Mira, es súper interesante de parte que Pablo ordena a recibirle con gozo. Es como, hermanos, les ordeno a que estén felices cuando lo vean. ¿Eso qué significa? Que probablemente hay gente que no iba a estar feliz. Hay gente que no iba a tener como este sentimiento por ver a Epafrodito así. Esto ocurre en las iglesias en general porque puede haber divisiones o discusiones dentro de la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, donde dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, y que lo menciona más adelante en el capítulo 4, versículo 2, dice que ruego a Evodia y Síntique que sean lo mismo sentir en el Señor. Hay gente que es así, que dentro de la iglesia puede generar roces, que no sea todo un mundo disipado, ¿cierto?
Pero lo que significa este mandamiento que Pablo le da a la iglesia es que no importa cuál sea tu sentir hacia tus hermanos, alégrate porque le vaya bien y llora con él cuando le va mal. Romanos 12:15 se los comentaba recién, ¿cierto? No importa si no te cae bien, es tu hermano, debes gozarte, debes alegrarte porque él está bien. Es un mandamiento. Va incluso más allá de si parece o no te parece, si te cae o no te cae, da lo mismo. Lo importante es que nosotros podamos alegrarnos con lo que están bien. Y después dice el versículo, y esta parte muy importante, que lo recuerden cada uno de ustedes como un mandamiento, dice, y tener en estima a los que son como él. La palabra estima deriva de una palabra que se traduce como dinero pagado, como precio o como valor. Le voy a pedir a la Toto que lea Hechos 4:34, por favor. Y la Sofi Balota que busque Juan 17:4. La Cata Guzmán Juan 4:34. El Pipe Juan 6:29. Le pedí a todos los que no tienen cámara para que por último escuchemos su voz, ya que no los vemos, podamos escuchar sus voces, de que están ahí. Bien, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esa cuando dice esa palabra, traían el precio de lo vendido, de esa palabra deriva la palabra estima. Entonces lo que está queriendo decir Pablo es que deben estimar, deben tener en valor, ¿ok? Deben tener en honra a todos los que tengan el mismo actuar de Epafrodito. Por eso dice, tener en estima a los que son como él. Ten en estima, valora a los hermanos que actúan, como lo dice en el versículo siguiente. Un spoiler, tiro, que son como Cristo. Todos estos hermanos que tienen ese pensamiento, de sentir de Cristo, ese amor sacrificial, ese amor como Cristo. A esos hermanos dice, tenlos en estima, tenlos en honra. Si bien, como dijimos antes, dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, no hay jerarquía, sí es necesario honrar y estimar a quienes trabajan en la obra y se sacrifican por los demás. Esto no significa que un pastor, por ejemplo, voy a decir, ya, yo voy a actuar para que los demás me honren. No, eso no es lo correcto. Pero es necesario que los que estamos siendo ministrados por ellos, les honremos. No porque ellos quieran recibir eso, sino porque lo merecen. Y porque Dios nos está mandando a tener en estima a estas personas que tienen la misma actitud que el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta actitud? Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces, Timoteo tuvo este amor por la obra también. Tuvo este amor que llegó incluso a sacrificarse. Él, como vimos en el 29, ¿cierto? Un poquito más adelante, ¿cierto? Atrás, que él tuvo todo este deseo de hacer esta obra para el Evangelio, para llevar la ofrenda. Y el versículo 30 dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Esta fue la decisión que tomó Epafrodito, entregar su vida a la obra de Cristo. Entregar su vida a la obra de Cristo. Y la palabra ahora aquí, como dijimos antes, es ergos, la que vimos antes. La obra de Cristo, o literalmente el trabajo de Cristo, hace alusión al mismo trabajo que tuvo Cristo acá en la tierra. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Bueno, Juan 17:4, ¿qué es lo que dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo acá en la tierra vino a hacer la obra, su obra, que es la obra de Dios, la obra del Padre. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Cristo aquí está orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo trabajé acá en la tierra. Ese es el trabajo que me encomendaste. Juan 4:34.
¿Quién era la Cata? ¿O el Pipe? Yo era Juan C29. Ya. La Cata parece que está chateando por ahí. Que dormía. Yo lo leo, ¿cuál es? Ya esa, la Valentina Suazo. 434. ¿Pero cuál? 434. ¿Pero de qué? Juan. De Juan. De la Biblia. Jesús les dijo, mi comida, ¿eso es cierto? Sí. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra de Jesús, su trabajo, lo que lo movía acá en la tierra, fue hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? ¿Y cuál era esta al final entonces? Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de Cristo es la predicación del Evangelio. Es lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo acá durante todo su ministerio, predicar el Evangelio. Predicación del Evangelio, salvación de los perdidos y la confirmación de los ya creyentes. Los hermanos que hay que tener en honor entonces, que hay que tener en estima, que hay que darles el valor que se merecen, son aquellos hermanos abnegados, que tienen el mismo sentir que Cristo, aquellos que realizan la obra de Cristo. Epafrodito fue un hombre que se enfermó debido a esto. Dice que por la obra de Cristo, en este caso específicamente fue por ayudar en la ofrenda, y esto tenía un impacto tremendo en la predicación del Evangelio, fue que enfermó. Epafrodito amaba la obra, y eso es lo que estábamos viendo. Primero dijimos que Epafrodito tenía un amor desinteresado, segundo tenía un amor a la iglesia, tercero tenía un amor a la obra de Cristo. Y a estos hermanos que tienen este sentir, el amor a la obra, el sentir del Señor Jesucristo, son a quienes nosotros como cristianos tenemos que tener en honor, en estima. ¿Por qué Epafrodito? Porque él sabía que el viaje a Roma traería peligros, pero él no se preocupó, él no estimó su vida con tal de poder ayudar a Pablo. Y termina el versículo diciendo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Y número 4, el amor de Epafrodito era un amor sacrificial. Él expuso su vida. Él decidió exponer la vida con el fin de hacer lo que los filipenses no podían hacer de lejos. Eso es lo que dice, para que él expuso su vida con el propósito de terminar lo que ustedes no podían hacer. A ustedes les faltó algo, hay algo que ustedes no podían hacer desde la distancia. Claro, me podían dar ofrendas, pero ustedes no podían estar acá conmigo, ¿cierto? La iglesia sabía esto, la iglesia había juntado la ofrenda, pero sabía que el dinero no era todo. Necesitaba que alguien se sacrificara, se regara ante el largo viaje y regado viaje, no solamente para entregar los saludos de la iglesia y la ofrenda, sino para demostrar el amor que ellos no podían demostrar detrás de lejos. Epafrodito fue este mensajero de la iglesia. Le dijeron, Epafrodito, tú vas, llevas el dinero, y llevas nuestros cariños, llevas nuestros saludos, y Epafrodito fue con toda esta disposición, a ayudar en todo. Si a Pablo le faltaba algo, Epafrodito estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera. A estos hermanos que se sacrifican, a estos hermanos que tienen el sentir de Cristo, son los hermanos que se le debe honrar y reconocer. La Biblia Diario Vivir tiene un comentario a esto que dice así: el mundo honra a aquellos que son inteligentes, hermosos, gracias, ricos y poderosos. ¿Qué clase de personas debería honrar la iglesia? Pablo indica que debería honrarse a aquellos que dan su vida por la causa de Cristo, yendo a donde no podemos ir nosotros mismos. Nuestros misioneros hacen esto al ir a ministrar donde no somos capaces de ir. Y este es Epafrodito. En un resumen, entonces, Epafrodito fue un miembro de la iglesia de Filipos, quien arregó su vida con el propósito de llevar la ofrenda para Pablo. Fue un varón que gozaba de buen testimonio y que no ponía sus deseos y sus anhelos antes que la obra del Señor. Es por eso que la iglesia debía gozarse de que estuviera bien y debían honrarlo y estimarlo de gran manera. Epafrodito mostraba, uno, lo que vimos en el versículo 25, un amor desinteresado. Donde él decía, cierto, que era administrador de la necesidad, mensajero, colaborador, él no se preocupaba de sí mismo.
2, tenía un amor a la iglesia. Él tenía el gran deseo de ver a la iglesia y se angustió porque había oído que estaba enfermo. Y estuvo enfermo, ¿cierto? Pero Dios lo salvó y Pablo le envía para que ellos se vieran de nuevo y se gozaran con él. 3, Epafrodito tenía este amor a la obra, donde el versículo 30 dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y era un amor sacrificial que expuso su vida para suplir lo que faltaba en el servicio a Pablo. Conclusión de toda la sección 5, que es lo que vimos desde el versículo 19, esta parte, donde pusimos la introducción, hasta el final, donde vimos a Timoteo y Epafrodito. En la conclusión tenemos, Timoteo y Epafrodito eran 2 varones que tenían el sentir de Cristo, el mismo que Pablo le estaba instando a los filipenses a tener. Timoteo era alguien que tenía la visión ministerial correcta, tenía el amor sincero de Cristo, era como Cristo, tenía un testimonio intachable y un carácter aprobado. Epafrodito era alguien que no se preocupaba de sí mismo, sino de la obra del Señor y arriesgaba incluso su vida por amor a los demás. Qué gran ejemplo para cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos acá en el bosquejo. Esto es lo que hemos estado viendo. Me faltó unas comillas al final, ahí lo arreglo. Tenemos Timoteo y Epafrodito, ejemplos de quienes tienen el sentir que hubo Cristo Jesús. Timoteo tenía la visión ministerial, tenía un amor sincero, una semejanza a Cristo, un buen testimonio y un carácter aprobado. Epafrodito tenía un amor desinteresado, un amor a la iglesia, un amor a la obra y un amor sacrificial. Bien, eso sería todo por hoy. Antes de que, porque a veces termino y se empiezan a ir al tiro, antes de que se vayan, ¿hay alguna consulta? Y la idea es que se queden para las consultas.